Dentro de nuestra ruta de mejora se planteó el que nuestros alumnos conocieran las bases de por lo menos una lengua originaria, es decir, indígena, el idioma español y el idioma inglés. Dentro de las clases de música se trabajó durante todo el ciclo escolar con canciones en dichos idiomas, por lo que los niños están familiarizados no solo con la fonética, es decir, los sonidos, sino con las formas de pensamiento que corresponden a los pueblos que hablan dichas lenguas. Este acuerdo no es arbitrario, sino que es lo que establece el nuevo modelo educativo. Al conocer el pensamiento náhuatl, los niños conocen sus propias raíces, ya que el mexicano que no conoce su cultura no es capaz de considerarse como tal ni de entender otras culturas. El canto en idioma español enriquece su imaginación y perfecciona su vocabulario. Es un ejercicio constante del pensamiento abstracto y prepara el camino para el pensamiento matemático. Al estudiar canciones en el idioma inglés, se enriquece su mundo, ya que el programa se basó principalmente en canciones tradicionales de Estados Unidos y Reino Unido, por lo que se acerca a los niños al folclore de otros pueblos, con lo que despierta su curiosidad intelectual y los prepara para comprender otras culturas, zonas geográficas y costumbres, y a prepararlo como un ser humano con mente abierta. Es decir, como les decía yo a los niños, aquí nunca hemos visto nieve, tenemos canciones que hablan de la nieve. Nunca hemos visto modales de la realeza, hay países donde hay realeza. Entonces aprenden a que existen otras culturas muy diferentes a la suya. Las canciones que se van a interpretar son 3, y las 3 hablan de despedida. El orden es el siguiente, aunque las voy a ir nombrando de nuevo. Huescanillas, me voy lejos, en lengua náhuatl. No es ningún adiós, en español. My way, a mi manera, en idioma inglés. 3 puntos de vista de una despedida. En lengua náhuatl es dulce y doliente, optimista y esperanzada en español, llena de orgullo y dignidad en inglés. My Way no es lo que pensamos una canción para difunto. Es una canción de una persona que está en la madurez de su vida y reflexiona que hizo las cosas con responsabilidad, con amor y con mucha fuerza y espíritu de lucha, y le falta por vivir. No es una canción para despedir a un difunto, pero aquí la usamos de esa manera por la traducción que tenemos, que es bastante arbitraria. Entonces, los niños que hicieron los 3 años en este jardín de niños hicieron triple esfuerzo, porque desde hace muchos años aquí yo trabajo música en estos 3 idiomas, incluso a veces alemán, a veces también francés. Entonces, les pido un aplauso no para mí, sino para estos pequeños que hicieron un esfuerzo muy, pero muy grande y digno de un aplauso. Vamos a escuchar.